cualquier cosa, tu espacio. Bien, son la 1 de la tarde con 42 minutos. Uy, esto es una locura. Sigue este incendio voraz, muy fuerte. Ayer, ¿se acuerdan que les hablábamos de la información de CONAF de 1.600 hectáreas, 1.700 hasta 1.800 cuando cerramos alerta? Bueno, va en 2.500 hectáreas quemadas. Bueno, con mucho viento, con condiciones de temperatura muy altas y que llegó a la capital el humo, que lo pudimos presenciar tarde-noche y hoy día en la mañana. Entonces la situación estaba re complicada. Se recomendaba usar mascarilla acá, se recomendaba no hacer deporte también en exteriores. Vamos a ir al lugar de los hechos a ver cómo ha evolucionado. A esta hora hay 2.500 hectáreas quemadas. Vi unas imágenes de unas mascotas también abandonadas, que la gente tuvo que arrancar y las dejaba ahí también. Doloroso. Bueno, lo vamos a tocar con Dani. Villecas, querido, bienvenido. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Claro, 2.500 hectáreas afectadas por este incendio. Es la última cifra oficial que entregan las autoridades durante esta mañana en este incendio que ya, esta emergencia que ya va para las 48 horas. Recordemos que fue hace 2 días, 5 de la tarde, cuando se da inicio justamente a este incendio forestal que ha afectado, no solamente hablamos de estas 2.500 hectáreas. Hoy día un comandante de San Pedro de Melipilla nos hablaba ya de 10 viviendas. No se había dado no se había sabido de tantas inmuebles afectados. Claro, estas viviendas son algunas que estaban habitadas, otras que eran bodegas, otras que estaban deshabitadas. El dato oficial que pudimos levantar durante esta mañana es que son 6 personas que están hoy día en albergue permanente, en el internado de San Pedro de Melipilla. Esas 6 personas perdieron sus viviendas, justamente, y son quienes están también recibiendo ahí la ayuda en este albergue que se encuentra en San Pedro de Melipilla. Hoy día con una jornada que ha estado marcada por más frío, por también un cielo que ha estado cerrado y que se comenzó a despejar hace muy pocos minutos. Eso también ha servido justamente para que las aeronaves, los equipos, los voluntarios de bomberos puedan ir hacia los puntos calientes, como se denominan, los puntos en donde nos han podido apagar aquellos focos, y aprovechando que no había sol, que estaba nublado, que estaba la temperatura más fría, incluso con una llovizna, aprovechar esas condiciones climáticas para poder atacar justamente esos puntos que no se han podido apagar del todo. Fue justamente eso lo que pasó durante la tarde de ayer, mientras nosotros acá estamos en Quilamatu, que es uno de los sectores justamente que ha sido más afectados, en donde durante la jornada de ayer comenzaron a sonar las alertas SAE, los celulares, y también llegaron las alertas de evacuación para las personas que están en este sector. Ayer, durante la tarde, se convivieron momentos muy tensos, porque el fuego que estuvo controlado durante la mañana se comenzó a reactivar a eso de las 3 de la tarde. Un trabajo incesante por parte de las aeronaves, de bomberos también, para poder apagar aquellos focos de 3 a 6 de la tarde. Un trabajo que no paró, en donde los helicópteros iban y venían lanzando agua y los focos iban cambiando. No se podía apagar hasta que cerca de las 8 de la noche, finalmente lo que tanto se buscó por evitar se hizo una realidad, que era que el fuego llegó a algunas viviendas, una bodega en particular, y también otra casa de un adulto mayor que de hecho había evacuado durante la mañana, afortunadamente. Ese fuego se controló finalmente, pero es ahí en donde los vecinos que están en los alrededores comienzan a ver con angustia, con impotencia, qué pueden hacer para evitar que el fuego llegue hasta sus viviendas. Se improvisaban cortafuegos, incluso algunos comenzaban a cortar el pasto, que mira, el pasto este tipo pasto seco, muy largo, que vemos en este sector, es lo que se ve en muchas partes de este lugar, y es por eso también que eso es combustible para este fuego, y eso es lo que trataban de ir cortando con máquinas de cortar pasto rápidamente, para poder, en caso que el fuego se aproximara, evitar que exista este elemento combustible, para evitar también, por supuesto, que sus viviendas se vean afectadas. Momentos de mucha angustia que se han vivido acá en este sector de San Pedro de Melipilla, en donde la cifra habla de cerca de 88 cuerpos de bomberos que han estado participando de este combate al incendio. Cerca de 300 voluntarios se han hecho parte y han llegado hasta acá. Incluso algunos lo han hecho solo para poder llegar justamente a prestar colaboración. Vamos a revisar declaraciones hasta ahora, Rodrigo, y por supuesto luego seguimos conversando. El incendio forestal Quilamuta
Ha sido un incendio bastante complejo, un incendio de características extremas. A esta hora lleva 2.500 hectáreas de afectación. Tenemos confirmadas 5 viviendas más una bodega destruidas. Hay albergados, hay albergue armado por el municipio y suministrado a todos los enseres por parte de Senapred. El combate se inició ahora en la mañana temprano de infantería. Hay vaguada costera y la vaguada costera tiene dos cosas importantes. Una, que baja la temperatura, aumenta la humedad, por lo tanto se deprime un poco el incendio. Sí, claro. Recursos trabajando, hay 6 brigadas, 12 técnicos, 2 camiones aljibes, 4 maquinarias pesadas, un helicóptero, 2 camiones cisternas de CONAF, 2 brigadas del Ejército también, alerta roja comunal. Ya vamos a sumar a Alejandro Sepúlveda para que nos dé un poco también las características respecto al clima, el viento, temperatura, que ustedes saben que van transformando esta trilogía que a veces termina siendo complicada, aunque a pesar de que yo siempre he tenido una posición, aunque sea muy dura, tajante en esto, que creo que hay terceros que siempre están participando en esto, en un altísimo porcentaje. Ustedes saben que los incendios son provocados, lamentablemente, en este país. A propósito de eso, ¿hay alguna hipótesis, Danilo? Sí, Rodrigo, mira, el OS9 de Carabineros está desde ayer muy temprano trabajando también en diligencias para poder establecer el origen de este incendio. El número habla, la estadística habla que el 99,7%, decía don Alejandro Sepúlveda hoy día en la mañana, de estos tipos de incendios tienen un factor humano detrás de esto. Se ha hablado, y esto lo he dicho durante las otras transmisiones y también lo digo con mucha responsabilidad, de forma presunta, porque todavía no hay nada confirmado, que pudo haber existido algún tipo de conexión eléctrica que se estaba realizando de manera informal, y esta conexión eléctrica pudo haber sido lo que gatilló finalmente que exista esta tremenda emergencia, que estamos hablando de 2.500 hectáreas afectadas. Estoy recorriendo acá porque, mira, acá hay una casa, por ejemplo, que seguramente vivieron los momentos de terror, pero que afortunadamente no resultan afectados por el incendio, pero todo el alrededor sí está quemado. Realmente casi un milagro, ¿no? Que nos habla también del poder que tuvo este incendio. De hecho, en los alrededores, si uno la imagen de Cristian Chávez nos va mostrando, está todo quemado. Por eso cuando decimos 2.500 hectáreas es una cantidad de proporciones. Luego Alejandro ahí también lo va a detallar, porque estamos hablando de un incendio que es el más grande del siglo acá en la zona, el segundo más grande de su historia, que solamente había sido antecedido por uno de 8.000 hectáreas en el año 80. Pero ahora lo que uno hace al recorrer esto es realmente impresionante el efecto del fuego. Estamos hablando que, nos decían, son cerca de 22 kilómetros de diámetro para poder dimensionar finalmente el poder que tuvo este incendio y que avanzó rápidamente, avanzado en línea recta. Es una especie de U lo que hizo y que finalmente terminó atacando a diversos sectores de San Pedro de Melipilla. Conversamos con un comandante justamente que nos da cuenta del trabajo de hoy día, porque, ojo, hoy día puede ser que se vea todo más calmo, se vea todo más tranquilo, que las condiciones climáticas estén ayudando, pero eso no significa bajar la guardia. ¿Qué nos dice el comandante? Lo escuchamos en las siguientes declaraciones. Dale. Hoy día, gracias a Dios y a la entrada a la vaguada costera, podemos ver condiciones que nos permiten poder trabajar de manera más eficiente y más segura. Entonces, esto nos tiene que llamar a redoblar los esfuerzos, ya que tenemos esta ventana que nos permite poder intensificar el trabajo y poder ingresar recursos a lugares donde los días previos no pudimos. Y eso hoy día los vecinos también, el llamado es a que no se confíen de las condiciones que tenemos. Este incendio tiene cerca de 22 kilómetros de extensión en cuanto a su perímetro, lo cual nos lleva a tener muchos puntos calientes los cuales podrían reactivarse. Por eso tenemos que redoblar la vigilancia y redoblar los esfuerzos para que no tengamos reactivación. Claro, no confiarse, mantener alerta, en cualquier momento se podrían reactivar los puntos, y eso también es el llamado que hace Bomberos, quien desde el puesto de mando está viendo todo este escenario en relación a cuáles son los lugares en donde se debe atacar rápidamente, tratar de apagar esos puntos calientes que siguen activos y poder poner fin a esta emergencia que se ha vivido durante 48 horas acá en San Pedro de Melipilla. Rodrigo Tremendo, un Sepúlveda. abrazo para toda la gente. Y ojo con las mascotas, Dani, para que tengamos ese tema también en atención, a ver de qué manera nos podemos ayudar, cualquier necesidad. Un abrazo grande, amigo. Gracias por todo. Bueno.